importante que entendamos cómo es que funciona un ecosistema, una comunidad y todo lo que se encarga la ecología. Entonces, la unidad 3 del curso de biología da los principios generales de la ecología. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Como les digo, no vamos a profundizar muchísimo en cada concepto, pero en las lecturas que ustedes encuentran disponibles en el curso están todos los conceptos de forma profunda y obviamente recordarles que para eso estamos los tutores y que ante cualquier duda o cualquier explicación que deseen, ustedes la solicitan inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es la interacción o una unidad básica donde hay una interacción entre los organismos y el ambiente. Entiéndase como organismos todos los seres vivos, de todos los reinos. Ya hemos mirado nosotros a través del curso que en la naturaleza tenemos 5 reinos. Entonces hablamos de microorganismos, de plantas, animales, hongos, protistos y nosotros, que así venga un humanista y me regañe, biológicamente pertenecemos al reino animal y somos animales. Pero no es solo la parte viva del ecosistema, que se llama factores bióticos. Es la parte no viva del ecosistema que en conjunto se denominan factores abióticos. Esa parte no viva hace referencia a lo que puede ser el clima de una zona, a los vientos, a la disponibilidad de nutrientes, de agua, a la radiación solar, a la temperatura. Y en zonas como la nuestra, como Colombia, por ejemplo, es muy importante la altura sobre el nivel del mar. Entonces, rápidamente vamos a mirar cuáles son los factores abióticos y cuáles son los factores bióticos. Vamos a iniciar con los factores abióticos. Iniciamos, con tal vez uno de los más importantes, que es el flujo de la energía. Ustedes saben que por las leyes de la termodinámica que aplican para todos los ecosistemas, la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Y siguiendo eso, nosotros encontramos algo que ustedes conocen, espero que bien, desde el colegio, que se llaman las cadenas alimenticias. Ahí en la diapositiva ustedes observan 2 ejemplos de cadenas alimenticias. La que está acá a la izquierda es una cadena alimenticia terrestre y la que está acá a la derecha es una cadena alimenticia de cualquier ecosistema marino. ¿Listo? Y más o menos están compuestos por lo mismo. ¿Qué es lo importante de una cadena alimenticia? ¿O cómo se define una cadena alimenticia? En términos muy simples, una cadena alimenticia son las diferentes etapas en las que los diferentes organismos se comen y son comidos. ¿Qué significa eso? Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos. La finalidad de la alimentación no es solo satisfacer un gusto. La verdadera finalidad de la alimentación es obtener energía. Entonces, si ustedes ven aquí, yo siempre les digo que miren el sentido hacia dónde va la flecha. Por ejemplo, esta serpiente se come este ratoncito. La serpiente se come al ratón, pero el sentido de la flecha va del ratón hacia la serpiente. ¿Por qué? Porque aquí no importa quién se alimenta de quién o quién se come a quién, sino lo que importa es quién le transfiere la energía a quién. Entonces, en este caso, el ratoncito le va a transmitir un porcentaje de su energía a esta serpiente. De eso se trata una cadena alimenticia. En la naturaleza, las cadenas alimenticias no son muy largas. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta las leyes de la termodinámica, si fueran muy largas, al último personaje que esté en la cadena alimenticia le llegaría muy poca energía. Y en términos de rendimiento energético e entropía, eso no sería biológicamente
aceptable ni serviría para el funcionamiento de un organismo. En ecología se utilizan mucho los modelos y mucho las matemáticas, y los científicos han definido una regla que se llama la regla del 10% o la ley del diezmo energético, que significa que para cada nivel solo está disponible el 10% del total de la energía del nivel inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que para esta serpiente, para que ella obtenga energía a través del alimento, solo está disponible un total del 10% de la energía del ratoncito. ¿Por qué? Porque el ratón gasta el otro 90% en sus procesos metabólicos. El ratón necesita moverse, necesita crecer, reproducirse, cuidar heridas, etcétera, etcétera. Entonces, para que la serpiente se alimente, solo estaría disponible el 10%. No es una regla que diga siempre va a ser el 10%, puede ser el 7, el 8, el 12 o el 13%, pero se ha unificado y se llama la regla del diezmo energético o la regla del 10%. Lo mismo pasa en los ecosistemas marinos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Siempre vamos a tener un primer nivel, que es el de los productores. ¿Cuáles son los productores? Los productores son aquellos capaces de fabricar su propio alimento. En los ecosistemas terrestres, por lo general, son las plantas, y en los ecosistemas acuáticos es el fitoplancton. Y posteriormente vienen los consumidores, y ellos se dividen en consumidores primarios, o sea, los que se alimentan de los productores, consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios. Yo creo que hasta ahí. ¿Listo? Pero la naturaleza es muchísimo más compleja de lo que muestra la diapositiva. Entonces viene lo que se llama la red estrófica, que es el ejemplo que ustedes ven aquí a la derecha. ¿Qué es una red trófica? En términos sencillos, es la interacción de varias cadenas alimenticias. Entonces aquí nosotros miren, tenemos una cadena alimenticia, y si ustedes la miran acá, es esta que está representada en rojo. Pero este zorro hace parte de otras cadenas alimenticias. Entonces, ¿qué pasa? O ustedes de pronto han escuchado la gravedad que es que desaparezca una especie del planeta. ¿Por qué? Porque se han hecho los cálculos, las proyecciones, y a través de los modelos ecológicos se sabe que cuando desaparece una especie, sea la que sea, desaparecen 10 más. ¿Por qué desaparecen 10 más? Porque todas están relacionadas a través de una red trófica. Y si un animal dependía del nivel anterior para obtener su energía y para alimentarse, pues va a morir literalmente de hambre. Entonces, cuando hablamos de términos de biodiversidad, de especies, de protección de ecosistemas, debemos tener en cuenta que es por eso, no es muy triste que desaparezca un animalito o un ser vivo de la superficie de la Tierra, pero aparte de la tristeza, trae consecuencias graves al ecosistema, porque se ha calculado que cuando desaparece un nivel, desaparecen 10 más. Entonces, eso trae graves problemas para el equilibrio del ecosistema. ¿Listo? Y ustedes, finalmente, en esta parte de energía, están familiarizados. En el colegio nos ponían a todos a hacer las pirámides. Entonces, en las pirámides es una representación gráfica de la abundancia de los organismos. ¿Listo? Y nosotros siempre vamos a encontrar aquí en la base de la pirámide a los productores, o sea, aquellos que son capaces de tomar la energía solar y fijarla y transformarla para que esté disponible para los consumidores. A medida que nosotros vamos subiendo en la pirámide, encontramos menos organismos, y por lo general siempre van a ser más grandes. En el último eslabón o en la última posición en una pirámide siempre vamos a encontrar los
seres vivos que se denominan depredadores. Y hay depredadores en todos los ecosistemas. Y los seres humanos creo que somos, esa es una discusión muy grande a nivel de los ecólogos, que somos los depredadores más grandes que existimos, porque vamos acabando con todo y como somos omnívoros, pues no hay un límite para lo que nosotros podemos consumir. Otros depredadores grandes, por ejemplo, son algunos tiburones, no todos. Hay mala fama acerca de los tiburones. Por ejemplo, los leones son unos grandes depredadores y cada ecosistema tiene un depredador. ¿Ya? Porque no es lo mismo hablar de un ecosistema, por ejemplo, acá en la zona donde yo estoy, en el departamento de Nariño, a hablar de ecosistemas y depredadores que se encuentran en una sabana africana, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta es la parte de energía, muy importante. Ustedes han escuchado que la vida en el planeta corre un grave peligro cuando el Sol, que es una estrella que va a ser temporal, ¿listo?, desaparezca. O sea, explote y se vuelva un agujero negro. Ahí se acaba la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque se rompen todas las cadenas alimenticias y los productores no van a tener una fuente de energía. Y nosotros dependemos de lo que puedan fijar los bosques y lo que pueda fijar el fitoplancton. Por lo general, siempre se dice que los mayores productores de oxígeno en el planeta son los bosques tropicales. Nosotros tenemos bosques tropicales en la Amazonía y en el Chocó biogeográfico. Pero eso no es del todo cierto. Los principales productores del planeta Tierra y los máximos productores de oxígeno en el planeta son las algas que se encuentran en los ecosistemas acuáticos. Son aquellas que se llaman fitoplancton y que son microscópicas, que son invisibles a nuestro ojo. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el primer factor abiótico súper importante en los ecosistemas. El otro factor son los llamados ciclos biogeoquímicos, que ustedes ya lo saben. Aquí no vamos a explicar ciclo por ciclo, pero sí les voy a dar una idea. ¿Por qué se llaman ciclos y por qué se llaman biogeoquímicos? Como su nombre lo indica, y esta ruedita lo representa, un ciclo es algo que está girando constantemente, que no tiene principio ni fin. Siempre está interactuando. Por eso es ciclo. Bio quiere decir que está circulando entre lo vivo. Bio significa vivo y geo significa tierra. Y el planeta Tierra está compuesta por una fase gaseosa, que es la atmósfera, la fase líquida, que son los océanos y los ríos, y la fase terrestre, que son todos los continentes. Entonces, un ciclo biogeoquímico es aquel donde los elementos químicos, ¿cuáles elementos químicos? Todos los que se encuentren de forma natural, como el agua, los más conocidos y los más importantes para todos los seres vivos. Agua, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azúcar. ¿Listo? Entonces, los elementos químicos están en continua circulación entre los seres vivos en alguna o en todas las fases de la Tierra y esos elementos. Aquí están representados los ciclos o los elementos más importantes que ya les nombré anteriormente. Y los ciclos, pues en forma general, los podemos dividir en gaseosos o en sedimentarios. Gaseosos es cuando circulan entre los seres vivos, la atmósfera y el océano. Y sedimentarios en los suelos, las rocas y los minerales. ¿Qué pasa cuando se alteran los ciclos biogeoquímicos? Pasan todos los problemas que estamos teniendo nosotros en la actualidad. ¿Ya? El agua que circula actualmente en el planeta es la misma agua que existía en la época de los egipcios. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en esa época no estaba tan contaminada con residuos o vertimientos como está contaminada ahora,
era más pura, era más limpia, pero agua sí existe. El problema es que el agua que no está contaminada ha disminuido notablemente. El agua siempre está circulando. Cuando se altera el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, por ejemplo, que se produzca más cantidad de nitrógeno y fósforo para los ecosistemas acuáticos es fatal. Produce un problema de contaminación que se llama eutroficación. Y es cuando, por ejemplo, un laguito o una laguna se pone de color verde. Y al ponerse de color verde comienza a oler horrible y todos los seres vivos que hay en ese cuerpo de agua debajo de esa capa verde están totalmente muertos. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno y de fósforo produce algo que se llama afloramientos. Tapan la superficie por completo, son plantitas, son algas verdes y hace que disminuya el oxígeno disuelto en el agua. Entonces se produce considera un problema de contaminación. Por ejemplo, si hay alguien que esté en el departamento de Boyacá, lo puede observar en la laguna de Tota. ¿Por qué se está produciendo eso? Allá se cultiva mucha cebolla y se fertilizan los suelos. Los abonos están compuestos por nitrógeno, fósforo y potasio, importantes en el suelo y aumentan la productividad en la agricultura. Pero cuando ese nitrógeno y ese fósforo se lavan del suelo y llegan a los ecosistemas acuáticos, se contaminan. Entonces ahí se está alterando un equilibrio. Y cuando se alteran los equilibrios, vienen los problemas de contaminación y vienen todos los problemas con la biodiversidad. Y son los que nosotros tenemos ahorita. Y hay una alteración grande ahorita en la concentración de carbono en la atmósfera. Y viene aquel problema, que luego lo vamos a mirar, que se llama el sobrecalentamiento global. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vean por qué es importante conocer el origen de un problema antes de dar soluciones, porque a veces se pueden tomar decisiones bastante erradas. Entonces, aquí no les voy a explicar los ciclos, porque pues me gastaría unas 3 webs. Entonces, por favor, eso lo revisan en los contenidos. Bueno, esos son los dos principales factores abióticos que determinan el comportamiento de un ecosistema. Cuando vamos a hacer estudios en ecología, debemos tener muy en cuenta las condiciones particulares de una zona. Entonces, en general se habla así, pero si yo voy a estudiar, por ejemplo, aprovechando que escribe Lady, que está en Arauca, esa es una sabana tropical, no la puedo estudiar de la forma en que yo estudiaría un páramo, porque las condiciones ambientales son totalmente diferentes. Entonces ahí entran las particularidades de cada zona y de cada región. Y en Colombia sí tenemos muchísimas de esas particularidades. Entonces, por eso les digo, aquí vamos a mirar en rasgos generales lo que aplicaría para todo el mundo, y si ya queremos profundizar sobre uno de los temas, vamos mirando poco a poco. Bueno, pasamos a los factores bióticos. Los factores bióticos, para estudiarlos, se dividen en dos grandes grupos, lo que son las poblaciones y lo que son las comunidades. Entonces vamos a iniciar con las poblaciones. Nosotros en el curso de biología iniciamos estudiando de lo más sencillo a lo más complejo. Lo mismo pasa en ecología y se llama niveles de organización biológica. Nosotros comenzamos con organelos en la primera unidad, fuimos subiendo a células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y ustedes fueron realizando sus tareas así. Los ecosistemas hacen parte de eso. Van de un individuo, o sea, una especie, que los hemos analizado en las tareas con los cuadros comparativos, y ahora vamos a hablar de grupos. Entonces, el primer grupo es la población. ¿Cómo se define una población? La población es el conjunto de individuos de la misma especie
que viven en una misma zona y en un momento determinado son capaces de reproducirse y tener descendencia fértil. ¿Qué quiere decir esto? El fin último o biológico netamente cerrado es perpetuar una especie. O sea, quiere decir que los individuos de una población sean capaces de tener más bebecitos que puedan perpetuar la presencia de esa población en un ecosistema. A veces hay poblaciones que son muy cercanas, muy emparentadas genéticamente y son capaces de reproducirse, pero no son capaces de tener descendencia fértil. ¿Cuál es el ejemplo? Las mulas. Las mulas son los hijitos entre los equinos y los burritos, ¿sí? Y nacen las mulas. Las mulas son estériles. Las mulas no son capaces de reproducir descendencia. Por eso no se consideran como una población, se consideran como un híbrido. Entonces, tienen que en general, porque dentro de la misma población habrá individuos que no puedan tener hijos, pero reunidos como población, el fin último es perpetuarse como especie y que esa, como población y que esa población a su vez sea capaz de tener descendencia fértil. Bueno, ¿cuáles son las características de las poblaciones? Y esto aplica también para las poblaciones humanas y para las poblaciones humanas se llama demografía. En este momento en nuestro país hay un gran problema en cuestiones demográficas. No porque seamos muchos, seamos mal, sino que el DANE, que hizo el censo, hizo unas proyecciones que estaban todas locas. Pero eso mismo se puede hacer con cualquier población, llámese abeja, llámese vaca, llámese bosque de eucaliptos, llámese como se llame. Eso se hace a través de unas tablas de vida que tienen diferentes formas de hacerlos y es el campo de acción de la demografía, pues que no es el objetivo profundizar en este curso. Pero las poblaciones tienen unas características que son comunes a todos. ¿Cuáles son esas características? Son las que están en la diapositiva. Densidad de la población, natalidad, mortalidad, migración y distribución interna. La densidad de la población es cuántos individuos viven en un área determinada. ¿Listo? Entonces podemos decir que en un país como Colombia de 1.400.000 y pico kilómetros cuadrados vivimos 45 millones de personas, pero un país como España, que tiene solamente 500.000 kilómetros cuadrados, viven los mismos 40 millones de personas. Entonces allá viven más amontonados. La densidad es la cantidad por unidad de área. Si vamos a contar moscas, mi área no puede ser hectáreas, tiene que ser proporcional al tamaño de un individuo. Y si voy a contar caballitos, pues no puede ser el área en centímetros, porque el caballo es un animal supremamente grande, o un elefante, o un cachalote. No lo puedo contar en áreas muy pequeñas. Tiene que ser proporcional. La natalidad, como su nombre le indica, son cuántos individuos nacen. La natalidad aumenta la densidad de la población, aumenta el número de individuos de la población. La mortalidad son cuántos mueren. Lo único que tienen seguro todos los seres vivos cuando llegan a este planeta es que algún día se van a morir. Eso no es una mentira y es una característica de una población. Luego tenemos la migración, que es cuando hay movimientos de población, no solo humanos. Hay aves migratorias. Hay migraciones grandísimas de ciertas poblaciones de animales en otras partes, sino que nosotros no lo vemos frecuentemente porque nuestra ubicación en el Ecuador hace que nuestras características sean diferentes. Entonces la migración se divide en inmigración y emigración. Emigración son aquellos que se van de un área determinada y la inmigración son aquellos que llegan. Muy de moda, odio esa palabra de moda, pero esa sí es una triste realidad que nosotros vivimos a diario aquí, dentro de los conflictos que tiene Colombia y dentro de
nuestros hermanos venezolanos, ¿sí? Pero también hay migraciones y emigraciones en poblaciones de animales que se deben tener en cuenta. Y por último tenemos la distribución interna. La distribución interna les voy a mostrar esta grafiquita, que es la forma como se organizan los individuos dentro de una población, que puede ser de tres tipos: al azar, agregada y uniforme. Esta uniforme es la más rara, porque en la naturaleza no hay nada así de cuadriculado. La agregada es la más común, es cuando las poblaciones se distribuyen como en pequeñas manaditas y en pequeños grupos, y al azar, pues que ocupan aleatoriamente un lugar en el espacio. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante cuando se va a analizar la competencia o la disponibilidad de recursos para cada una de las poblaciones. Teniendo en cuenta todo esto, conocemos en la actualidad, gracias a los estudios del pasado, que existen dos grandes gráficas, o se han agrupado en dos grandes gráficas, lo que son las formas en las que crece una población. Entonces nosotros hablamos de un crecimiento exponencial, o J, que es este, y un crecimiento S o sigmoideo, que es este. Estas son las dos curvas de crecimiento poblacional. Y aquí nos aparecen dos términos que tienen que tenerlos muy presentes, que son el potencial biótico y la resistencia ambiental. El potencial biótico hace referencia a la capacidad que tiene una población de reproducirse. O sea, ¿cuántos hijos puede tener? ¿Cuántos descendientes puede tener y en cuánto tiempo? Y en cuánto tiempo se duplica, triplica o quintuplica una población. Esto es en condiciones ideales, donde haya espacio y alimento suficiente para todos, ¿sí? Y la resistencia ambiental son la realidad, porque este potencial biótico es en condiciones ideales, y la resistencia ambiental son todos esos factores externos a la población que van a controlar este potencial biótico. Porque para que el planeta funcione bien, las poblaciones no pueden crecer de forma indefinida. Todo tiene que tener algún control y todos en algún momento debemos morir para que la densidad no aumente. Entonces vamos a mirar cada gráfica detalladamente. Entonces este es el crecimiento exponencial. Aquí en rojo van a crecer durante un tiempo, y este N nos representa la cantidad de individuos. Crecen rápidamente, pero también mueren rápidamente. Se recupera un poco la población, vuelve y crece rápidamente y muere. Por lo general siempre tienen así. ¿Qué organismos? Yo siempre digo bichitos así en mis clases. ¿Qué bichitos en la naturaleza tienen estas gráficas de crecimiento exponencial? El ejemplo más característico son los microorganismos. Aquí tenemos las bacterias, que crecen muy rápido y tienen unas tasas generacionales, o sea, duplican sus poblaciones en cuestiones de minutos. Pero una bacteria no puede crecer indefinidamente. Crece hasta donde haya comida y espacio disponible para toda esa población. Porque si no, entra la resistencia ambiental y dice: pare, usted no puede reproducirse más, y empiezan a morir hasta que vuelvan a encontrar condiciones óptimas. Y luego encontramos el crecimiento sigmoideo, que se caracteriza también por una fase estable, un crecimiento rápido, y llega a un punto donde empieza a oscilar o se estabiliza, y este punto, si ustedes miran en esta gráfica, está representado en una línea superior que se denomina K. Esa K se llama capacidad de carga. La capacidad de carga se define como el máximo número de individuos que puede soportar una población en condiciones adecuadas. Eso quiere decir que todos viven contentos, que todos viven felices, hay comida para todos, espacio para todos, y todos se pueden reproducir en condiciones óptimas. ¿Listo? Acá la miramos dividida, ¿sí? Y acá están en numeritos
unas fases características que son estas. La fase lenta, que es de crecimiento lento mientras se adapta, regresémonos, es esta fase. Luego viene la fase exponencial, la fase logarítmica, y luego viene la fase de equilibrio o de estabilización, que empieza hasta que se llega a la capacidad de carga. Cuando se supera la capacidad de carga, un ecosistema comienza a presentar problemas y se pueden manifestar de varias formas: pérdida de biodiversidad, problemas de contaminación, afloramientos, mortandades muy altas de especies, y todos esos casos se pueden dar en la naturaleza. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante relacionada son las curvas de supervivencia. Aquí tenemos ejemplos y explicaciones. La supervivencia es cuántos individuos nacen en un momento dado en una población y cuántos de esos individuos logran llegar a una edad adulta y logran reproducirse. Entonces se han hablado de 3 gráficas típicas que se denominan en números romanos 1, 2 y 3. Entonces en la gráfica 1, la mayoría de individuos sobreviven muchísimo tiempo, logran una edad madura bastante alta. La gráfica 2, a lo largo del ciclo de la vida es constante, más o menos cuántos nacen y cuántos mueren. Y en la gráfica 3 de supervivencia es característica de aquellas poblaciones en que nacen muchísimos individuos, pero mueren también muchísimos. Son muy poquitos los que son capaces de llegar a la edad adulta. Ejemplos: nosotros los seres humanos tenemos una curva de supervivencia tipo 1, las hidras, que son unos animalitos acuáticos, y las ostras, que son estas que nacen altísimo. Yo les traigo ejemplos de toda la naturaleza. ¿Listo? Esta gráfica me gusta bastante porque se nos mueve como las agujitas de un reloj. ¿Cuál es el elemento central? Esta manecilla roja nos indica lo que es la densidad de la población. La densidad de la población siempre va a estar oscilando. ¿Por qué va a estar oscilando? Va a estar oscilando entre lo que le ofrezca el potencial biótico y cuando empieza a actuar la resistencia ambiental. ¿Sí? Cuando la densidad de la población baja demasiado, que es esta flecha negra que está aquí, aquí es donde se habla de un número crítico. Cuando una población llega a este número crítico, empiezan las organizaciones dedicadas a estos temas de biodiversidad y de especies. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del libro rojo de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cuando una especie aparece en un libro rojo de la UICN, quiere decir que ya está en un número crítico de individuos y que lo más probable es que vaya a desaparecer del planeta. Y si llega a desaparecer, ya les expliqué las consecuencias. Y lastimosamente yo leo cada vez más alertas donde dice: oficialmente ha desaparecido tal mamífero del planeta Tierra. Estamos en un planeta en crisis y nosotros no nos queremos dar cuenta como población humana qué es lo que nos está pasando. Entonces, aquí el potencial biótico siempre va a tirar para que aumente la densidad de población. Entonces, la habilidad para invadir nuevos hábitats, mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son buenísimos para que una población aumente su número. ¿Sí? Habilidad para migrar y velocidad de reproducción. Pero la resistencia ambiental hace también sus jugadas para que el equilibrio en el planeta no se pierda. Entonces, llega un punto que si hay muchos individuos va a haber falta de alimentos y nutrientes, va a faltar agua, va a faltar un hábitat conveniente, pueden ser que vengan condiciones climáticas adversas y dañen todo el equilibrio, depredadores, enfermedades, parásitos, competidores. Entonces, por eso es que la densidad de la población se la pasa oscilando.
Jamás vamos a poder decir a ciencia cierta. La población de caballos en el mundo es, me voy a inventar un número todo extraño, 500 millones de caballos. No lo podemos decir, pueden ser más, pueden ser menos, puede ser que no se hayan contado, etcétera, etcétera. Todos son aproximaciones. Y debemos tener en claro que lo importante es que no lleguemos a un número donde se pierda esa especie. ¿Listo? Bueno, esta gráfica es importante porque nos muestra cuál es el crecimiento óptimo de una población. Entonces, para analizar el crecimiento óptimo de una población, ahí viene lo que les decía en la parte de energía y de ciclos biogeoquímicos, que hay que analizar muy bien el sitio donde se desarrolla una población. Y hay que tener en cuenta los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Pues ya depende. Agua, temperatura, nutrientes, etcétera, etcétera. Todos los organismos, todas las poblaciones, frente a cierto factor ambiental, vamos a tener una franja óptima. Y en esa franja óptima se va a producir el crecimiento máximo. A veces no se funciona siempre en esa franja óptima. Y podemos ir a un límite inferior de tolerancia y a un límite superior de tolerancia. O sea, donde haya un déficit y donde haya un exceso. Y siempre lo primero que hace una población es entrar en algo que se llama estrés fisiológico. ¿Qué es el estrés? Empieza a aumentar la mortalidad. Por tanto, empieza a bajar la densidad. Pero no está en una franja crítica. Quiere decir que cuando vuelva a haber la cantidad óptima de ese factor ambiental, la especie nuevamente se va a reproducir y va a crecer. Pero cuando está en estrés, hay muy poquitos, entonces como sea, esta parte que les decía, la supervivencia y la reproducción y producir descendientes que a su vez puedan reproducirse, ya se empieza a comprometer. Cuando se baja ya de esa zona de estrés, ya llegamos a un límite de intolerancia y ahí viene la muerte con todas las consecuencias que yo ya les he explicado. Por ahí ustedes van a escuchar unos términos que se llaman esteno y euro. Por ejemplo, a veces dicen organismos estenotérmicos, organismos euritérmicos. Eso hace referencia al límite de tolerancia. Esteno hace referencia a un límite de tolerancia muy estrecho. Entonces, estenotérmico. Si yo digo un organismo es estenotérmico, quiere decir que su límite de tolerancia es muy reducido a las variaciones de temperatura. Pero si yo digo un organismo es euritérmico, quiere decir que su nivel de tolerancia a la temperatura es bastante amplio. ¿Listo? Pero se hace uno por uno de los factores, salinidad, oxígeno y todos los que ustedes pues quieran o sean capaces de estudiar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto de la resistencia ambiental, se han clasificado o se han definido más bien dos estrategias que se llaman la estrategia R, que significa estrategia pródiga u oportunista, y la estrategia K, que se llama prudente o equilibrada. Esta K no tiene que ver nada con la K que les expliqué anteriormente. Por eso les decía, la K mayúscula significa capacidad de carga y la K minúscula hace referencia a la estrategia. ¿Qué son estas estrategias? Son formas de vida, formas de reproducción, formas de colonizar hábitats que tienen diferentes poblaciones que les van a permitir sobrevivir en determinado tiempo y en determinado espacio para poder reproducirse. Entonces, se han definido varias características, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la reacción que hace cada población a estas características. Entonces, las poblaciones que tienen las estrategias R, por lo general viven en ambientes que tienen un clima muy variado, su mortalidad es muy alta, o sea que tendrían una curva de supervivencia tipo 3, quiere decir
que se reproducen rapidísimo, que nacen hartísimos, pero que se mueren muchísimo. Y esto no depende de la densidad. El tamaño de la población es variable, competencia, ya lo vamos a mirar a continuación, e intraespecífica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se compite entre los mismos individuos de la población por algún recurso, no solo pareja, no solo comida, no solo espacio, se pueden competir por muchísimas cosas, pero los tres que les acabo de mencionar, pareja, comida y espacio, son los más comunes. Por el interespecífica es cuando se compite entre individuos de la misma población. E intraespecífica cuando hay competencia con otras poblaciones. Y la selección favorece en la C, desarrollo rápido, reproducción temprana, tamaño corporal pequeño y una longitud de vida corta. Las poblaciones que son K-estrategas o que tienen una estrategia K son más equilibradas, entonces su clima es casi constante, la mortalidad depende de la densidad, o sea que si hay una mayor densidad va a haber siempre una mayor mortalidad. El tamaño de la población es constante, por lo general tienen las curvas de crecimiento sigmoideo y la capacidad de carga es muy constante, tiene pequeñas ondulaciones y variaciones que las mantienen siempre en equilibrio. Nosotros seríamos una población que tiene una estrategia acá, entonces nuestro desarrollo es lento, una reproducción tardía, la curva de supervivencia es de tipo 1, y el tiempo de vida es normalmente largo, con más de un año. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Y aquí está representado en gráficas. Entonces, las poblaciones que tienen estrategia de R, por lo general tienen esta curva de crecimiento exponencial. Se reproducen rápidamente, mueren rápidamente y así se la pasan oscilando. Y las poblaciones que tienen que son K-estrategas, pues tienen la curva de crecimiento sigmoideo y una capacidad de carga que les permite tener una estabilidad. Fatal cuando se rompe esta estabilidad. Bueno, y muy importante para acabar esta parte de poblaciones son las interacciones que se dan entre poblaciones. ¿Listo? No necesariamente van a ser todo ese tipo de competencia. Hay otro tipo de interacciones. Entonces, estas son las que les voy a poner interacciones intraespecíficas. Quiere decir que se dan entre dos poblaciones que están más o menos en el mismo espacio. Entonces, ellas comienzan a tener unas interacciones, comienzan a relacionarse unas con otras. La forma en cómo se relacionan nos define algo que se llama la clasificación más menos cero. ¿Listo? Y por ahí tienen que tener en cuenta esto muy presente. Por ahí tienen que mirar algo de esto o desarrollar algo relacionado con esto. Entonces, este signo más, en este caso, significa que una población se beneficia. Este signo menos quiere decir que una población se perjudica. Y cero quiere decir que es una relación neutra. O sea, que ni se beneficia ni se perjudica. Este slash o este simbolito de división separa una población de otra. Entonces tenemos la predación, que es la primera interacción. Entonces en una predación se beneficia a uno y daña al otro. Entonces es positivo para el que se llama predador y negativo para la otra predación, que yo la llamaría la víctima. Entonces, los grandes predadores siempre se van a beneficiar y los otros se van a perjudicar. ¿Por qué? Porque los matan, les sirven de comida a los otros. Un parasitismo es lo mismo, una población se beneficia y se daña a otra. Un ejemplo, les voy a poner uno bien horrible, asqueroso. Las tenias en los humanos y en los mamíferos. Las tenias son un parásito que vive a expensas de los seres humanos. Entonces, ¿cómo se perjudica un humano con una tenia? Pues comerá muchísimo,
y tendrá muchos problemas de hemorragias y alteraciones y todo eso, y la artemia cada vez más gordita y más gordita. Por ahí viene el dicho que también que tiene solitaria y todo eso, esos son parásitos. Y parásitos hay en todas partes, pues están los piojos, las pulgas y otras cositas por ahí. ¿Listo? Entonces se beneficia el parásito, pero se perjudica el hueso. Luego viene la competencia, donde se beneficia una población y daña a la otra o se dañan ambos. Entonces la competencia puede ser una interacción más menos o menos menos, porque compiten, ya se los dije, por espacio, por pareja, por territorio, por comida. Entonces, si gana uno, pues obviamente se beneficia el que compite y se perjudica al otro. Y a veces compiten tanto por alimento que se acaba el alimento y se ven perjudicadas las dos y se alteran las dos. Entonces, por ejemplo, los leones y las hienas. Los dos son grandes depredadores. Los dos viven compitiendo por comida. ¿Listo? Y a veces en esas luchas, que son feroces y descarnadas, ganan las hienas, porque son hartísimas y son también bien agresivas, o a veces ganan las leonas. ¿Listo? O a veces se hacen tanto daño y acaban con todo lo que hay, que no hay comida disponible, entonces se perjudican las dos, porque las dos poblaciones se van a ver, como dice el chico, flacos, ojerosos, acabados, y sin comida para el uno, para el otro, y les toca irse a buscar otros territorios. Tenemos la territorialidad, que también es un tipo de competencia, las mismas condiciones. Daña a uno, beneficia a una población o daña a otra población, o perjudica a ambas poblaciones. Depende. Tenemos el comensalismo, que es una interacción donde se beneficia una población, pero a la otra no se ve totalmente, no se afecta, o sea, es una interacción neutra, ni se beneficia ni se perjudica. Entonces sería en la clasificación más cero. Ejemplo, la rémora y el tiburón. Por eso cuando a veces, no sé, pues, los abuelitos de antes, las personas de antes, o en restaurantes, en ese medio gastronómico, hablan y dicen tenemos comensales. Comensales es cuando una persona va a comer, y eso viene de la relación que hacen las rémoras con los tiburones. Las rémoras son unos pescaditos pequeñitos y chiquiticos, flaquitos, que siempre nada al lado de los tiburones. Obviamente no se les hacen al frente, se les hacen en la parte posterior de las agallas. ¿Y por qué siempre van al lado de los tiburones? Porque los tiburones, pues como son bien toscos, cuando se alimentan, pegan esas grandes mordidas que pegan, y obviamente pues se les sale algo de sus fauces. Y esa comidita que cae, esa comidita que queda por ahí, es la que le sirve de alimento a la rémora. Entonces la rémora es un pescadito que vive feliz, porque no gasta energía buscando comida, no se esfuerza, va donde lo lleve el tiburón y sabe que siempre va a tener comida disponible. Entonces, se beneficia a la rémora, pero al tiburón no le causa absolutamente nada. Yo creo que el tiburón ni se entera que tiene una rémora ahí pegada. Y por último tenemos el amensalismo, en algunos libros se llama alelopatía, que es cuando una población produce una sustancia que es inhibidora para otras poblaciones. El ejemplo más claro son los antibióticos. Los hongos producen unas sustancias químicas que son metabolitos o son productos secundarios de su metabolismo, ¿sí? Y estas sustancias son capaces de matar las bacterias, por eso se llama antibióticos, antibacterias, y por ahí viene Alexander Fleming, que descubrió la penicilina, que es el primer antibiótico que se produjo de forma accidental, porque se le infectaron sus cajas. Entonces, amensalismo, o en algunos libros se llama alelopatía. Bueno, y finalmente tenemos la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es una reunión de poblaciones.
que habitan un área determinada en una época concreta. O sea, viven todos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque nosotros antes tuvimos habitantes que ya no están con nosotros. El ejemplo más claro fue los dinosaurios, los mamuts y esas grandes animales que existían antes, que los conocemos por los fósiles, habitaron los mismos hábitats, estuvieron en el mismo hábitat que nosotros, en el mismo espacio, pero no estuvieron al mismo tiempo. Entonces una comunidad es el mismo tiempo en el mismo espacio. Y se estudian a través de la riqueza y abundancia de especies que lo conforman. Aquí viene lo que se llama biodiversidad. ¿Sí? La biodiversidad se define como la cantidad de individuos, de especies, perdón. ¿Ya? Entonces yo tengo que contar cuántos hay de cada uno. Obviamente, si hay una sola especie, pues tiene baja biodiversidad, pero si en una hectárea, digamos, encontramos 1500 especies diferentes, no quiere decir que hay una alta biodiversidad. Esa es la abundancia, que está relacionada con la biodiversidad. Y la riqueza quiere decir de esas especies cuántas hay. Entonces, si hay solo uno o hay varios individuos. Entonces, eso nos aumenta la biodiversidad y en Colombia, afortunadamente, somos bendecidos con la biodiversidad. Bueno, un término que sale aquí, o dos términos, pero en diapositiva solo está uno, es el de nicho. ¿Qué es el nicho? Es la función que cumple un organismo en una comunidad y por ende en un ecosistema. No hay dos organismos que tengan el mismo nicho. Pueden ser parecidos, muy parecidos. Que alguien con un ojo ligero, que no sea experto en estudiar estos temas, pueden decir que son el mismo nicho, pero en realidad no existen dos nichos iguales. Entonces aquí están representadas varias poblaciones, con esas gráficas óptimas que yo les dije. Y si ustedes ven, su óptimo jamás va a ser igual. Estarán muy cercanas. Por ejemplo, tomemos este ejemplo de la población B con C. Muy cercanas, pero hay algo que los diferencia. Entonces, dos poblaciones o dos comunidades o dos poblaciones jamás tendrán el mismo nicho, jamás realizarán la misma función en el ecosistema. En algo se diferencia. Y el otro término es hábitat, pues es como obvio, pero eso no lo coloqué, que es el espacio físico que ocupa una comunidad. Bueno, cuando hablamos de comunidades, la mayoría de libros y tratados hacen referencia o muestran como ejemplos los ecosistemas o las comunidades terrestres, porque es más fácil que todos, o en algún momento todos hemos tenido un contacto con un bosque. Entonces, aquí está representado y separado por estas líneas los diferentes estadios de transición que puede tener un bosque. Comienza con algo muy pequeño, arbustos, ramitas, luego arbolitos más grandes hasta que llega a un bosque totalmente maduro. Entonces, cuando hablamos de una transición, hablamos de una sucesión ecológica. Y esa transición nos da la definición de sucesión. Es una transición ordenada de una comunidad biótica a otra. En el ejemplo sería de este potrerito a este bosque totalmente maduro. Entonces hay dos tipos de sucesión primaria, que se da si el área no ha sido ocupada previamente. ¿Cuándo se da o en qué tiempo se da una sucesión primaria? Pues nosotros no lo veremos, porque los tiempos de la naturaleza son bastante extensos. Una sucesión primaria puede tardar 5 y 6 siglos hasta que se establezca una comunidad madura. Entonces, aquí no representamos, esta gráfica no me gusta harto, porque es un suelo totalmente desprotegido, está peladito, y poco a poco se va transformando la roca inerte totalmente, se va transformando en suelo vivo, productivo, muy importante para sostener todas las comunidades. Es tan importante que a pesar de los años, historia patria,
aún me acuerdo de mi profesor de suelos en el pregrado que siempre decía y repetía, el suelo es el teatro de la vida. Jamás una roca inerte va a poder sustentar vida, pero a medida que transformamos esa roca inerte en capas productivas, se van a producir ecosistemas o comunidades totalmente maduras. Aquí ingresa el término de especies pioneras, que son las primeras que llegan a colonizar una roca virgen. ¿Cuáles son? Son alguitas, son bacterias, luego van siendo honguitos, líquenes, son pequeñitos y poquitos y no se ve lo que están haciendo ahí. Pero ellos poco a poco van a transformar esta roca en un suelo fértil. Miren la transición, este color me gusta. Yo no sé ustedes, pero mi abuelita siempre decía, cuando miraba un poco de tierra así negra, decía, ay, qué buena esa tierra es buena para que crezcan las maticas. Y acá en mi región, en mi Nariño querido, que es tan agrícola, donde hay esos cultivos hermosos, impresionantes de papas, alberjas y zanahorias, la tierrita que sustenta esos cultivos es de este lado. Entonces se va en una transición ordenada hasta que logramos una comunidad madura. Si arranca de roca inerte se llama sucesión primaria. Pero si arranca de algo parcialmente destruido, como un incendio, por ejemplo, que es lo que nos muestra la gráfica, entonces hablamos de una sucesión secundaria. La sucesión secundaria se demora muchísimo menos en darse. Esta es una práctica que es muy extendida aquí en Colombia, que realmente no se debe hacer. Porque si se hace de forma continua, vamos a lograr el efecto contrario. Es bastante perjudicial para los suelos. Porque poco a poco esta ceniza va alterando. Por una vez puede ser que dé una buena cosecha a la siguiente, pero si se sigue haciendo de forma continua, no es bueno que lo hagan porque causan el efecto contrario. Entonces, cuando se parte de algo parcialmente destruido, pues hablamos de sucesión secundaria. Y en general en el mundo se habla de biomas. O sea, cuando las comunidades están totalmente maduras, a nivel mundial nos definen como biomas, que son rapidísimos de entender. No vamos a entrar en las características de cada uno porque nos demoraríamos muchísimo. Entonces tenemos las grandes masas de hielo, que ya sabemos que no son tan grandes, que no son tan fuertes y que están retrocediendo, que sí tienen vida, porque hay gente que dice, no, allá no hay vida, no, sí hay vida, pero con otras características. Luego viene lo que se llama la tundra, que es este verde clarito por acá, que son donde están esos climas extremos de Siberia, de la parte bien al norte de Canadá, donde hay 6 meses de total oscuridad y 6 meses de total claridad con temperaturas que no superan los 10 grados cuando hace calor y donde hay un tipo de suelo que se llama permafrost que sí sustenta vida. ¿Listo? Luego viene la taiga, que son esos grandes bosques de coníferas que nos venden las películas, o pues quien haya tenido la oportunidad de conocer, y son esos paisajes ya que viene Navidad, donde cae la nieve y se vuelve todo blanquito, pero que el árbol de Navidad es el pino, porque son los árboles que a pesar de los inviernos durísimos, son perennifolios, que quiere decir que siempre tienen hojas verdes. Luego viene la taiga, que ya está casi acabada. Vienen los bosques templados, que son los bosques que pierden las hojas en otoño, entonces ahí vienen esas hojas o esos paisajes que se ponen amarillo en los meses de otoño y que florecen en primavera. Los bosques tropicales, ya que nosotros tenemos afortunadamente hartísimo. Aquí no hay estaciones ya en las zonas tropicales y son unos bosques larguísimos que más que Colombia, que Sudamérica, están presentes en esta parte asiática. Vienen las sabanas,
Las más conocidas son las sabanas templadas, ya que son las sabanas africanas, pero a mí me gustan más las sabanas tropicales, que son las que tenemos en nuestros hermosísimos llanos, donde hay unos ciclos de inundación y de sequía que son obligatorios e importantísimos para que exista la vida. Tenemos los desiertos, ya, desiertos fríos y desiertos calientes, porque a veces cuando digo desiertos fríos me quedan viendo y me dicen, mujer se enloqueció. No, hay desiertos fríos. La definición de un desierto no está relacionada con la temperatura, está relacionada con la disponibilidad de agua. Y tenemos los ríos, los océanos y los lagos. Si miráramos con detalle a Colombia, aquí nos quedaríamos 3 noches seguidas y no acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque somos uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces nosotros tenemos ríos, lagos, lagunas, mares, arrecifes, manglares, bosques tropicales, sabanas tropicales, bosques andinos, bosques subandinos, bosques de nieblas, páramos, nieves perpetuas y varias divisiones en, en cada uno de estos. Por eso es que tenemos esa bendición, como digo yo, de estar ubicados en esta zona. ¿Qué nos beneficia o qué nos diferencia de los demás biomas? Nuestra ubicación en la zona ecuatorial, y nos diferencia que tenemos los pisos que van desde el nivel del mar hasta los 5.775, que son las alturas máximas que tenemos en Colombia, que son los picos Colón y los picos Bolívar, que quedan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, pues estos sí ya son temas muy profundos que los estudian las personas dedicadas o los ecólogos dedicados al estudio de un tipo particular de ecosistema. Bueno, entonces ahora sí viene la parte triste. Ya conocemos cómo funciona más o menos un ecosistema, qué es la ecología, qué estudia la ecología, pero ¿qué tenemos ahorita? Graves problemas. Acidificación del océano, ¿por qué? Pues porque está alterado todo el ciclo, vertimientos de residuos de agua, de industria, todo eso están alterando el pH del océano, se está acidificando y eso es fatal para las poblaciones y las comunidades que viven ahí. Ciclos de nitrógeno y de fósforo totalmente alterados, que ya les dije, los echan como fertilizantes en los ecosistemas terrestres, pero en los ecosistemas acuáticos causan una gran alteración, un desgaste en la capa de ozono. Este problema, ¿en qué consiste? El ozono se necesita, y gracias al ozono, que molecularmente es O3, o sea, tres oxígenos reunidos, fueron los que permitieron que se desarrollara la vida en el planeta. Pero resulta que nosotros estamos produciendo varias sustancias que rompen esos enlaces de oxígeno y están abriendo unos orificios grandísimos en la capa de ozono. La capa de ozono es supremamente necesaria porque es la que nos protege todo del ingreso de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, ahorita que acabamos de estudiar el tema de ácidos nucleicos y genética, causa mutaciones en el ADN. ¿Sí? Entonces, por eso muchas especies están desapareciendo. Desaparece una especie, desaparece la población y ya saben las consecuencias. El agua está ahí, la misma cantidad, pero no la misma calidad. Está contaminada, está dañada. El cambio climático, fatal. La temperatura en el planeta está loca. Aumenta, disminuye y está fuera de control. Y esto, aunque hay algunos, los expertos en este tema me estarían jalando las orejas ahorita. Una cosa es cambio climático, otra cosa es variabilidad climática, y aquí hay varias cositas que analizar que no quiero entrar en profundidad. Pérdida de biodiversidad, ya les dije, están desapareciendo muchas especies de forma muy acelerada, y cuando se acelera el planeta entra en crisis. Sobrepoblación humana. Como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, y no hay comida para tanta gente, y no hay espacio para tanta gente. Entonces, el principal problema ambiental
es la sobrepoblación, sino que nosotros como sociedad, que es lo que nos diferencia de los otros animalitos, pues tenemos esa parte antropológica y esa parte cultural donde no podemos entrar radicalmente. El problema es que no nazcan más niños, o sea, eso sería contraproducente. Pero la realidad es que los principales problemas ambientales se han dado por la cantidad de población que hay. No puede seguir aumentando la población humana porque no hay espacio suficiente para todos y ya no habría recursos para todos. Y la contaminación en general, de agua, de por plásticos, por residuos. Es triste ver que ya hay en los océanos donde se chocan las corrientes, ya hay unas islas flotantes de residuos. Nosotros somos tan inteligentes, pero a la vez somos medio burros, digo yo, de producir cosas que nos hagan daño. Por ejemplo, los plásticos no son biodegradables y los seguimos utilizando y los seguimos produciendo aún sabiendo las consecuencias catastróficas que tienen. Entonces estos problemas pues ya me ponen triste y definitivamente nuestro planeta, nuestro único planeta, el único que tenemos y el único que vamos a conocer, está en crisis. Y nosotros, con pequeñas acciones, desde casa podemos hacer mucho. A veces alguien me decía, pero yo no hago nada si llegan todas las empresas y se los tiran. No, créanme que podemos hacer muchísimo, de a poquitos, y tomando conciencia ecológica, pues vamos a solucionar varios de los problemas que tenemos. Que si los estudiamos en profundidad, pues nos darían para un tema de discusión altísimo. Como les decía, el objetivo de la web era darles los fundamentos de forma rápida, que tengan claros cuáles son los conceptos, cuáles son las relaciones, y ustedes los profundizan